Libro del profeta Nahum, versículo 1. Profecía acerca de Nínive. Libro de la visión que tuvo Nahum del Cos. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá al ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste al que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. Así dice el Señor: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado: no tendrás más hijos que perturben tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba, porque eres una infame. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. Nahum capítulo 2, versículo 1. Nínive, un destructor, avanza contra ti. Así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Porque el Señor restaura la majestad de Jacob, como la majestad de Israel, pues los destructores los han arrasado. Han arruinado sus sarmientos. Rojo es el escudo de sus valientes. De púrpura se visten los guerreros. El metal de sus carros brilla como fuego, mientras se alistan para la batalla. Y los guerreros agitan sus lanzas. Desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas. Son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. Convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan. Se lanzan contra la muralla, para levantar la barricada, pero se abren las puertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido. La ciudad será llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, saqueen el oro. El tesoro es inagotable, y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación, desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. ¿Qué fue de la guardia de los leones y de la cueva de los leoncillos, donde el león y la leona y sus cachorros se guarecían sin que nadie los perturbara? ¿Qué fue del león, que despedazaba para sus crías y estrangulaba para sus leonas, que llenaba de presas
piedras su caverna y de carnes su guarida? Pero ahora yo tengo y vengo contra ti, afirma el Señor Omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra, y mataré a filo de espada tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas, y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Nahum capítulo 3, versículo 1. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, al galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas, la multitud de muertos. Los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan. Y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos zalameros, de esa maestra de la seducción. Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor Todopoderoso. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubrirán tus vergüenzas. Te cubriré de inmundicias, te ultrajaré y te exhibiré en público. Todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? ¿Acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las corrientes del Nilo, que tienes al mar por terraplén y a las aguas por muralla? Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada. Fut y Libia eran sus aliados. Con todo, Tebas marchó al exilio, fue llevada al cautiverio. A sus hijos los estrellaron contra las esquinas de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y encadenaron a su gente ilustre. También tú, Nínive, te embriagarás y se embotarán tus sentidos. También tú, por causa del enemigo, tendrás que buscar refugio. Todas tus fortalezas son higueras, cargadas de brevas maduras. Si las sacuden, caen en la boca del que se las come. Mira, al enfrentarse al enemigo, sus tropas se portan como mujeres. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortificaciones. Métete al barro, pisa la mezcla y moldea los ladrillos, porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como larva de langosta te devorará. Multiplícate como larva, reprodúcete como langosta. Aumentaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Tus dignatarios son como langostas y tus oficiales como insectos que en días fríos se posan sobre los muros, pero que al salir el sol desaparecen y nadie sabe dónde hallarlos. Rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir. Tu pueblo anda disperso por los montes, y no hay quien lo reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado, celebrarán tu desgracia. Pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley, y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra, para apoderarse de territorios ajenos.
Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mar. No es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus reyes y quema incienso en sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y estos los harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente sus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirle y despojarle con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti. Porque es mucha la sangre que has derramado, y mucha la violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento de salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman, y resuenan las vigas del enmaderado. Ay del que construye una ciudad con asesinatos, y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. Que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen
si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no puede hablar, solo está confiado en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarte, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder, una plaga mortal lo procede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo, por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marchas sobre la tierra, lleno de ira trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un hombre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírle, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en los vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela, y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías de Amón, rey de Judá. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en la azotea se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que
postrados en adoración, juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor, castigaré a los funcionarios y oficiales del rey, y a cuantos se visten según modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo, y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman, habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas, para castigar a los que reposan tranquilos, como vino en su sedimento. A los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no los habitarán. Plantarán viñas, pero del vino no beberán. Ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y de angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar, ni su plata ni su oro, en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Sofonías capítulo 2, versículo 1. Humíllate hasta el polvo, nación desvergonzada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brizna. Antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Gaza quedará abandonada, y Ascalón acabará en desolación. Asdod será expulsada a plena luz del día, y Ecrón será desarraigada. Ay de la nación queretea, que habita a la orilla del mar. La palabra del Señor es contra ti. Canaán, tierra de los filisteos, te aniquilaré hasta no dejar en ti habitante. El litoral se convertirá en praderas, en campos de pastoreo y en corrales de ovejas, y allí pastarán las ovejas del remanente de la tribu de Judá. Al atardecer se echarán a descansar en las casas de Ascalón. El Señor su Dios vendrá en su ayuda para restaurarlos. He oído los insultos de Moab y las burlas de los amonitas, que injuriaron a mi pueblo y se mostraron arrogantes contra su territorio. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma, y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal, desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Este será el pago por su soberbia, y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor los arrebatará, cuando destruya a todos los dioses de la tierra, y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su
propia tierra. También ustedes, cusitas, serán atravesados por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte, aniquilará a Siria y convertirá a Nínive en desolación, árida como un desierto. Se tenderán en medio de ella los rebaños, todos los animales del campo. Pasarán la noche sobre sus columnas, tanto el pelícano como la garza. Resonarán por las ventanas sus graznidos. Habrá asolamiento en los umbrales, las vigas de cedro quedarán al descubierto. Esta es la ciudad alegre que habitaba segura, la que se decía a sí misma, yo y nadie más. Cómo ha quedado convertida en espanto, en guaridas de fieras. Todo el que pasa junto a ella se mofa y le hace gestos con las manos. Sofonías capítulo 3, versículo 1. Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atienden a consejos, ni acepta corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos, que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Pero el Señor que está en ella es justo, no comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. Exterminé naciones, quedaron desolados sus bastiones. Dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades, sin ningún habitante. Dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada, según todo lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Espérenme, por tanto, hasta el día en que me levante a buscar el botín, afirma el Señor. Porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, con mi ardiente ira. En el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Purifícame los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas, mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar, sin que nadie los espante. Lanza gritos de alegría, hija de Sión, da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitarán en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus ojos. Así lo ha dicho el Señor. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1.
El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su padecer. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se vistan, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va a su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solos se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Ageo capítulo 2, versículo 1. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parecerá ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento.
¿quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También quedarán ellas inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así para mí es esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún la que allí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaban 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen, ¿queda todavía alguna gavilla o semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid ni la higuera, ni el granado ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez la palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores, y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 1. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Señor estaba ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño. Que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra mala conducta y nuestras acciones. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sebat, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondonada. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos. Yo le pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Ante esto, el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años?
El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo, y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión. Otra vez escogerá a Jerusalén. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Luego el Señor me mostró 4 herreros. Le pregunté: ¿y estos qué han venido a hacer aquí? Y el Señor me respondió: los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Zacarías capítulo 2, versículo 1. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo, cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo: corre a decirle a ese joven: tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado, que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, será un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Salgan, salgan, huya del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los 4 vientos del cielo, afirma el Señor. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí y escápate, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación, y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se reunirán al Señor. Ellas serán mi pueblo, y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he librado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía en pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué: así dice el Señor Todopoderoso: si andas en mis caminos
y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi pueblo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia, y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su fig y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Entonces, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que estaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal, entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en manos de Zorobabel, se alegrarán los que menosprecian los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor en toda la tierra. Zacarías capítulo 5, versículo 1. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela, de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es?, le pregunté, y él me contestó, es una canasta de 22 litros. Es la mitad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo, y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad, e inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? Y él me respondió,
se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. Zacarías capítulo 6, versículo 1. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alazanes, y el segundo por caballos negros. El tercero por caballos blancos, y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor en toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente y el de los caballos pintos hacia el sur del país. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de un extremo a otro, y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, lo que van hacia el país del norte van a calmar el enojo en ese país. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías, recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso. Este es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su pueblo. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías y hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado. Zacarías capítulo 7, versículo 1. En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes 9, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem-Melech y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. ¿Debemos observar en el 5.º mes un día de duelo y abstinencia tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes. Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5.º y 7.º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llanuras del oeste también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías, le advirtió, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón, los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira.
Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando ellos me llamen. Dice el Señor Todopoderoso. Y como un mar torbellino los dispersaré entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Zacarías capítulo 8, versículo 1. Otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso. Me hizo saber lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso. Siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor. Regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad y el monte del Señor Todopoderoso, como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Salvaré a mi pueblo de los países del oriente y de occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso. Cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se escuchaban los cimientos, para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque antes de estos días, ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo, tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas, y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman. Ustedes han sido siempre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobren ánimo. Así dice el Señor Todopoderoso. Cuando tus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles el bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo esto, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso y me declaró, así dice el Señor Todopoderoso, para Judá los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra, diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición, busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación, y tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Zacarías capítulo 9.
Versículo 1. Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Jadrac y sobre Damasco. Ciertamente el Señor tiene puestos los ojos sobre la humanidad y sobre todas las tribus de Israel, como también sobre Hamat, su vecina, y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones, arrojará al mar sus riquezas, y el fuego la devorará. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía, y lo mismo hará Ecrón. Al ver marchita su esperanza, Gaza se quedará sin rey, y Ascalón sin habitantes. Bastardos habitarán en Asdod, y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre, y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirán en jefes de Judá, y Ecrón será como los jebuseos. Montaré guardia junto a mi casa, para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, crío de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, que darán el arco de combate, y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos, y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará la trompeta, y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá, y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino, se llenarán como un tazón de libaciones, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes, y el mosto alegrará a las muchachas. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado, porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor, el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes, que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban. Porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá, y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos, y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero,
y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré. Cuando los haya redimido, serán tan numerosos como antes. Aunque los dispersé entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieran allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria, y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré, y ellos caminarán en mi nombre. Zacarías capítulo 11, versículo 1. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído, y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman robles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizoles han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Así dice el Señor mi Dios: cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente, y quienes las venden dicen: bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no tendré piedad de los que habitan en este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor. A una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión, y me dediqué a cuidar el rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores. Pero me cansé de las ovejas, y ellas se cansaron de mí. Así que les dije: ya no voy a ser su pastor. Las que vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Ese mismo día quedó anulado, y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije: si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo: entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces: vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y las arrancará las pazuñas. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede tullido y del ojo derecho. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inaconmovible para todos los pueblos.
Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David, y la que los habitantes de Jerusalén, que la de Judá. En aquel día, yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor, que marcha frente a ellos. En aquel día, me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Haré lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas, la parentela de Leví y sus esposas, la parentela de Simí y sus esposas, y todas las demás familias y sus esposas. Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos, y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los profetas y la impureza que los inspira. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán: has mentido en el nombre del Señor, por tanto debes morir. Y por meterse a profeta, sus propios padres lo traspasarán con la espada. En aquel día, los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá: yo no soy profeta, sino agricultor. Desde mi juventud, la tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien le pregunta por qué tienes esas heridas en las manos, él responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, y probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán, y yo les responderé, y diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Zacarías capítulo 14, versículo 1. Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te castigarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla.
En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Uzías, el rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz, ni hará frío. Será un día excepcional, que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche, seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar muerto, y la otra